El inicio del año siempre trae consigo una energía particular. Una vez que la festividad queda atrás, hay una sensación palpable de que la temporada de béisbol está a punto de comenzar. Y si hay un nombre que encapsula toda esa urgencia y expectación en este momento, ese es el del manager Okada. Se ha convertido en la figura del momento. Todo lo que dice se vuelve noticia, acaparando la atención de la prensa deportiva. ¿Cómo se define el béisbol de Okada? Cuando se analiza su gestión, especialmente en sus primeros años, se observa una filosofía centrada en la observación intensa del oponente. No es un manager que se limite a seguir los manuales. Su juego es fundamentalmente ortodoxo, pero la diferencia radica en su capacidad para que sus decisiones, incluso las menos convencionales, resulten acertadas. Hay quienes lo atribuyen a su meticulosa preparación y análisis. Otros, a un sexto sentido inigualable. Lo cierto es que, a diferencia de otros estrategas que pueden ser ruidosos o demasiado exigentes verbalmente, Okada rara vez se dirigía a los jugadores para ordenar las cosas. Como jugadores bajo su mando, rara vez sentíamos la presión de peticiones constantes. No nos pedía que hiciéramos esto o aquello con excesiva frecuencia. Más bien, él observaba el panorama general. Su visión se extendía más allá del juego actual, o incluso de la serie de 3 juegos. Pensaba en la temporada completa, en el ciclo de un año, en cómo gestionar a los veteranos, a los jóvenes y a los jugadores extranjeros para que el equipo llegara a la cima. Era una visión total, retrospectiva y futurista a la vez. Recordemos que durante su primera etapa, en 2003, cuando fue entrenador de tercera base, era más vocal sobre situaciones específicas, como cuándo hacer el tag-up en una jugada crucial. Pero una vez que tomó el puesto de manager, después de una derrota o un error, no solía recriminar o convocar reuniones constantes para castigar. Esto hacía que el ambiente para los jugadores, especialmente para los veteranos como nosotros, fuera mucho más llevadero. La dificultad surgió en 2004, cuando tuvo que manejar la transición. Contaba con pilares sólidos como Kanemoto, Hiroshi y Shima, junto a un grupo de la mediana edad, mientras el talento joven comenzaba a presionar. Fue un acto de equilibrio complejo. Sin embargo, en 2005, usó magistralmente la combinación de Kanemoto y el famoso trío de relevistas, JFK, para asegurar el campeonato. Lo que realmente resalta de Okada son esos movimientos tácticos que parecen pequeños, pero que cambian el rumbo de la historia. Por ejemplo, su uso del squeeze play en Koshien para romper la atmósfera tensa, un movimiento que muchos consideraban arriesgado. Hay una anécdota inolvidable que ilustra su calma estratégica en momentos de crisis. Recuerdo un juego nocturno. Bases estaban en primera y segunda, sin outs. El bateador era Shintaro. En ese momento, Shintaro no estaba conectando. El manager de bench se acercó a Okada y sugirió: «Manager, deberíamos hacer un toque de sacrificio aquí». Probablemente pensó que un double play podría matar el rally y cambiar la inercia del juego. Okada respondió tajantemente: «Idiota, que batee». Shintaro se ponchó. 3 strikes seguidos. Entonces, Okada dijo, casi sonriendo: «¿Ven? Si hubiera tocado, habría sido un double play. Como se ponchó, ahora tenemos al cuarto y quinto bateador al frente, con 2 corredores en base». Esa mentalidad era de otro planeta. En ese momento de tensión, donde la mayoría de los managers buscarían asegurar un avance de base, Okada estaba tranquilo. Podía aceptar el ponche, porque sabía que, a pesar de la frustración momentánea, mantenía a sus mejores bateadores en posición de impulsar carreras.
Sabía que Shintaro estaba en una mala racha. La lógica decía que si intentaba el toque, lo más probable era que se convirtiera en un double play. Charon. Era paradójicamente el mejor resultado posible en esa situación. Su compostura en ese momento me hizo pensar. Tiene una calma increíble. Esa confianza incondicional, especialmente en pilares como Kanemoto e Imaoka, era su arma secreta. Él ya había asumido. Si no puede batear ahora, se ponchará. Pero si toca, es un doble out. Entender eso, en medio de la presión de un juego apretado, demuestra una visión superior. Si bien es cierto que el éxito del actual Hanshin se basa en una excelente labor de scouting y drafts, la persona que realmente tomó ese talento y lo terminó de moldear, enseñando la importancia de la paciencia en el plato y el valor de las bases por bolas, fue Okada. Él lo finalizó. Sus palabras se convirtieron en la máxima del equipo. El enfoque es diferente ahora que lo fue en 2003. Ahora, trata a los jugadores, que son la generación de sus hijos o incluso nietos, con una sensibilidad distinta, pero su filosofía se mantiene. Los jugadores actuales, como Sato o Morishita, muestran un enfoque en el juego que parece haber sido inculcado directamente por Okada. Saben exactamente lo que tienen que hacer para ganar y lo que deben evitar para no perder. Pero, volvamos a la historia que define la confianza de Okada. Esto ocurrió en mi última temporada, en 2006. El 5 de julio de 2006, cometí 2 errores cruciales en el juego. Esos errores nos costaron el partido. Yo estaba devastado. De hecho, internamente ya había decidido que era el momento de retirarme. El juego fue un domingo. El lunes tuvimos que viajar para jugar en Akita. Cuando llegamos, mis conocidos me llevaron a un restaurante de sushi en Akita, y para mi horror, el manager Okada también estaba allí. Nosotros estábamos sentados en una mesa detrás de él. La incomodidad era insoportable. Había perdido el juego por mi culpa, y ahora estaba a pocos metros del manager. Sentía que mi descenso a las ligas menores era inminente, si no mi despido. Apenas podía comer ni beber. Pero Okada, tranquilamente, sin una pizca de rencor o crítica en su voz, simplemente se dio la vuelta y me dijo: «Oye, cuando termines, ven al bar conmigo». Fue un alivio y una sorpresa. Me habló con naturalidad, como si nada hubiera pasado. Fui al bar. La conversación fue totalmente normal, sin tocar el tema del béisbol, solo charlas triviales. Pero antes de irse, y sabiendo que había reporteros cerca, Okada me dijo: «Vamos a seguir con esto por un tiempo. No te preocupes». Quería decir que no me enviaría a las ligas menores. Fue un acto de tremenda confianza, pero también era una situación delicada. Si me dejaba en el primer equipo, la crítica pública, especialmente en Osaka, sería feroz. Los titulares de la prensa, que siempre necesitan una historia, comenzarían a pedir mi cabeza. Y de hecho, en julio, la prensa se desató. La temporada iba regular, y yo era el objetivo fácil. La crítica para que me bajaran a la segunda división ocupaba las primeras planas. Fue entonces, en medio de ese torrente de críticas, que apareció la cita que jamás olvidaré. En la primera página del periódico, junto a las críticas, venía el comentario oficial del manager Okada. No era una conversación privada. Era una declaración pública a la prensa. Si demuervo a Kataoka, significa que me he dado por vencido con el campeonato. Al leer esas palabras, sentí una oleada de emoción y gratitud. Él no estaba diciendo que yo fuera el mejor jugador, sino que me veía como una pieza esencial e irreemplazable para el éxito del equipo.
Demostró una confianza y un apoyo que fueron mucho más allá del béisbol. Ese voto de confianza público, la idea de que mi presencia en el roster principal era intrínseca a la esperanza de ganar el título, detuvo toda la crítica. Fue la mayor prueba de lealtad y apoyo que un manager podía dar a un jugador veterano en sus últimos días. Esa frase, impresa en el periódico, "Si lo demuevo, significa que he renunciado a ganar el campeonato". Por eso, la gratitud hacia el manager Okada es inagotable. Su gestión no solo se basa en la estrategia, sino en la profundidad de la psicología humana. Es un legado que trasciende el diamante.